Bien, hacemos referencia ahora al caso del jubilado asesinado en las últimas horas en Villa Ballester. Francisco era su nombre y fue asesinado a golpes. Mauro, hay 4 detenidos, 2 de ellos menores de edad. Sí, y vos sabés que en las últimas horas a nivel judicial se informó, ayer teníamos esa duda. La primera versión era que había raro, 2 ¿no? detenidos mayores De y 2 40 menores. y que uno era el hijo y el padre. Tal cual. El de 16 con el padre. Bien, no es así. Oficialmente y a nivel judicial, la causa que tramita ante la jueza del fuero de responsabilidad juvenil, María Eugenia Albereche, y con intervención del fiscal Fernando Cirni, no tiene mayores detenidos. Hay 3 menores presos en esta causa, nunca existieron mayores detenidos. Hago esta aclaración porque ayer se hablaba de 2 mayores detenidos, como decía Claudio, uno incluso padre de uno de los menores. Tal vez lo presentó el padre al menor y eso fue la confusión en las primeras actas policiales que se redactaron en el caso. Lo cierto es que el más complicado, recordemos, es su menor de 14 años, que es vecino de la víctima, pegado, prácticamente medianera, que ya había tenido un ataque, un intento de robo anterior en la casa de la víctima, que había motivado, incluso le había propinado una paliza a la víctima lo había denunciado y el viernes de la semana pasada justamente le llegaba la citación a este menor de 14 años para comparecer por el intento de robo y por la agresión al jubilado ocurrido 3 meses atrás. Y con la madre cuando concurrió a la fiscalía que le dijo al fiscal, mi hijo se va a enojar mucho por esta situación. Tremenda esa frase que nos contaba ayer nuestra compañera Gabriela Karchak, de cómo la madre del sospechoso le manifiesta al fiscal, anoticiada, que lo están citando a su hijo para comparecer por esa causa anterior, que era un intento de robo y golpes al jubilado. La propia madre dice, mi hijo se va a enojar mucho con esta citación. Bueno, parece que la madre no se equivocaba y que el hijo en realidad, si es como está por el momento desarrollado el expediente, sería el autor material de este brutal homicidio. Hay 2 menores más presos. ¿Menores de qué edad? Bien, son 2 hermanos de 14 y 16. ¿Del barrio también? Del barrio, y son conocidos del otro chico de 14 años. ¿Qué hizo cada uno ayer ante el fiscal? Fernando Cirni. El menor de 14 años, que todos se indican como el más complicado porque tenía ya un antecedente de violencia respecto de la víctima probado con intervención judicial, ese menor se negó a declarar. Si quiere, ahí lo estamos poniendo, ese menor se niega a declarar. Los otros 2 hermanos de 14 y 16 años declararon y plantearon una coartada. Por ejemplo, les preguntaba a la fiscalía por unas manchas hemáticas o de sangre que tenía alguna ropa de ellos y dieron una explicación a verificar en lo que se llama evacuar cita. Ellos explican por qué esas ropas tenían sangre y eso lo tiene que verificar la fiscalía para ver si están mintiendo o están diciendo la verdad. ¿Cómo se resuelve la cuestión? Y anote esta fecha. El día 25 de este mes, de enero, se hace una audiencia ante la jueza del fuero de responsabilidad juvenil, María Eugenia Albereche, en la que ella va a determinar si, a pesar de tener 14 años y ser inimputables 2 de los acusados, pueden quedar detenidos con lo que se llama una medida de seguridad. La ley la faculta en casos extremos como un homicidio a mantener con medida de seguridad en instituto a menores de 14 años involucrados en causas tan graves como asesinato. El 25 de enero entonces la audiencia clave. ¿Por qué no se aplicó eso entonces en el caso de Brian? Porque el criterio en capital para esa situación no aplica el mismo fuero de responsabilidad juvenil que se aplica en provincia de Buenos Aires y el juez entendió. Además, en el caso de Brian, quiero decir algo que se ha dicho poco. Tampoco está probado que sea el autor. Claro, en el reconocimiento, en la rueda de reconocimiento, no lo reconoció aparentemente nadie. No lo reconoció absolutamente nadie, ni siquiera el abuelo de Brian que estaba presente. Con lo cual la pregunta es, ¿qué pruebas existían para detener a Brian? Los dichos de un buchón, de un buche, bueno, eso no alcanza para confirmar una detención. Igual el juez lo sobresee por inimputable, no por falta de pruebas. Pero bueno, hoy en este caso puntual, el 25 de enero, sabremos si siguen presos o no, con esto que llaman medida de seguridad, los 3 menores que están detenidos en esta causa. Gracias, Mauro.